Muy buenas noches, queridos hermanitos, Dios les bendiga. Vamos a estudiar la palabra de Dios y le quiero invitar a abrir el libro de Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 43. Vamos a estudiar, no temas, cree solamente. El sufrimiento es real en la vida. Todos tenemos que sufrir. Bueno, desde pequeñitos empezamos a sufrir, puede venir un accidente, podemos tener algún problema emocional que viene a nuestra vida y a nadie le gusta sufrir. Bueno, se han escrito muchos libros que tratan de situaciones que nos gustan. Nos hablan de la alegría, del gozo, de la felicidad, del amor. Y usted encontrará 5 maneras para llegar a ser feliz, 10 maneras de encontrar el amor verdadero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero usted no encontrará fácilmente libros que hablen acerca del sufrimiento. Se sufre en esta vida de diferentes formas. Muchos sufren por su relación con su esposa, su esposo. Otros sufren por maltrato. Otros están sufriendo porque no pueden salir de algún problema. Otros tienen problemas económicos. Otros están sufriendo por las enfermedades. Hoy mismo hay muchas personas que sufren, hermanos queridos. Y creo que una de las formas más dolorosas de sufrir es cuando vemos que algún ser querido le duele algo. La historia que vamos a estudiar en esta noche va a desarrollarse en el Evangelio de Marcos, capítulo 5. Vamos a pensar un poquito en el contexto, en los primeros capítulos del libro de Marcos, y vamos a encontrar cómo el Señor Jesucristo llega a Galilea, empieza a predicar acerca del reino de Dios, empieza a hacer una serie de milagros sorprendentes, maravillosos. En Capernaum, entrando en la sinagoga, empezó a hacer milagros, hermanos queridos, registrados que nos sirven para nosotros creer en Jesús. Vimos también en el libro de Marcos cómo el Señor Jesucristo calmó la tempestad, cómo les dio una enseñanza preciosa a aquellos discípulos de quién verdaderamente es el Señor Jesús. Fueron a Gadara, al otro lado, a Decápolis. Allí se encontró el Señor Jesucristo con el endemoniado gadareno. Luego regresó de Decápolis y se encontraba en las orillas de Galilea. Ingresó a Capernaum y nos encontramos aquí. Y vamos a entrar en una historia preciosa, registrada en los evangelios sinópticos, es decir, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Ahora, mire lo que dice Marcos, capítulo 5, versículo 21, para entrar en la historia. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, y mire qué pasó. Se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y esto es precioso, hermanos queridos, cómo al Señor Jesucristo lo seguía tanta gente, llena de enfermedades, llena de curiosidad. Querían saber, pues, qué hacía Jesús. Quiero empezar leyendo también Lucas capítulo 8, versículo 40, hablando de la misma historia. Dice allí: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud, pero ¿cómo le recibió? Allí dice, con gozo. ¿Por qué? Porque todos le esperaban. Qué maravilloso esto, hermanos queridos. ¿Se imagina? Quiero que se vaya un momento, desde donde usted se encuentra, se vaya a Galilea, a las orillas. Allí está el Señor Jesucristo llegando y la multitud esperando a Jesús, sonriendo, muy gozosos. Quieren estar con Jesús.
Esa grande multitud están esperando a Jesús. Bueno, quiero decirle algo, hermano querido. No todo, no todo en la vida es gozo. Aunque todos estaban muy gozosos al ver a Jesús, había dos personas que estaban sufriendo mucho. Y estas dos personas quieren tener un momento con Jesús porque necesitan ayuda. Por favor, vamos a continuar leyendo Marcos capítulo 5, versículo 22. Dice allí el texto bíblico: y vino uno de los principales de la sinagoga. Estamos pensando en Capernaum. Bueno, la sinagoga es algo muy parecido a lo que nosotros conocemos como las congregaciones cristianas. Pero en aquel entonces, las sinagogas, es decir, el grupo de judíos, se reunían para estudiar la ley, para leer la ley y para cantar la ley. La gente iba allí todos los sábados para aprender acerca de la palabra de Dios, y hay un hombre, un principal de esta sinagoga, que quiere estar con Jesús. Su nombre es Jairo, dice el texto, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Quiero explicarle un poquito del contexto bíblico, porque un principal de los judíos tenía que tener mucha reputación en aquel entonces. Era la religión de aquel entonces de Israel. Los principalmente tenían una buena posición económica, eran reconocidos por su conocimiento bíblico y guardaban pues un estatus en aquella ciudad. Estamos hablando de Capernaum. Pero Jairo quería estar delante de Jesús. Jairo pone a un lado todos los prejuicios y los protocolos que tenía un principal. Recuerden las vestiduras blancas, las vestiduras lujosas que tenían los ancianos, los principales de las sinagogas. Bueno, no le importó nada a este hombre, sino que puso su pecho ante los pies de Jesús. La pregunta es, ¿por qué razón un hombre principal está haciendo todo esto? Hermanos queridos, hay cosas que motivan al hombre incluso a dar su propia vida. Una de esas cosas que le da fuerzas al ser humano es su propia familia. El padre de familia que ama realmente a su familia está dispuesto a morir por los suyos. Está dispuesto a hacer lo que sea por los suyos. Y esto le estaba pasando a Jairo. Jairo estaba buscando una ayuda desesperada. Jairo buscaba a Jesús porque seguramente, si usted lee el libro de Marcos, sabrá que el primer milagro que se registra en este libro fue cuando Jesús entra a la sinagoga y Jesucristo sana a un hombre que estaba endemoniado. Más adelante, el Señor Jesucristo sigue haciendo milagros sorprendentes. Sana a un paralítico, sana a un hombre con la mano seca, sana a la suegra de Pedro, y muchos eran sanados. Y este hombre había hecho todo lo posible para curar a su hija enferma, pero realmente nadie pudo ayudarle. La familia de él constaba solamente de 3 personas: su esposa y su hija. El libro de Lucas nos explica que era la única hija. Y es interesante, hermanitos, quiero leer el versículo 23 para entender lo que estaba sucediendo. Y lo rogaba mucho, diciendo: mi hijita está agonizando. Ven
y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Seguramente este principal llamado Jairo había visto cómo el Señor Jesucristo colocaba sus manos sobre las personas, sobre los ciegos, y todos eran curados. Y lo que él quería es que el Señor Jesucristo lleve a su hija a la sanidad. Mire lo que dice Lucas capítulo 8, versículo 41, para entender un poquito más lo que estaba sucediendo. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, y mire qué hacía este hombre, le rogaba que entrase en su casa. La petición de Jairo era: Señor Jesús, te ruego que me acompañes y que vayamos a mi casa. Hermanos queridos, creo que esta fue una de las mejores decisiones que Jairo tomó en su vida: llevar a Jesús a la casa. La casa es un lugar muy especial. En la casa nosotros tenemos comodidad, tenemos confianza, y allí se desarrollan las relaciones más bonitas que podemos tener nosotros, con esposo y esposa, con hijo y padre, hijo y madre. Es lo mejor. La casa es un lugar donde nosotros llegamos a reposar. Es un lugar que todos queremos estar. Llegamos de un viaje y llegamos a la casa y decimos: al fin en la casa. Hasta los niños pequeños dicen: papá, vamos a la casa. Porque la casa representa, hermanos queridos, lo establecido por Dios. Lo que el Señor quiere para nosotros. Donde reina el amor, donde reina el sometimiento, donde reina la obediencia a Dios, la casa. Y espero, hermanos queridos, en este momento que usted esté bien en su casa y que tome la misma decisión que Jairo, de invitar al Señor Jesucristo a la casa. La pregunta es: ¿realmente el Señor Jesús está en mi casa? ¿Realmente Él se encuentra en mi casa? ¿Es bienvenido en mi casa? Debemos, hermanos queridos, dejar e invitar al Señor Jesucristo a entrar en nuestro hogar. Y mire lo que dice verso 42. Porque tenía una hija única. Piensa en Jairo, piensa en su esposa, criando a esa niña preciosa. Probablemente tenían problemas de fertilidad porque solamente tenían una sola hija. Cuando nació, realmente fue un milagro de Dios. Todos contentos, todos felices. Imagínese cuando recibió el tete, cuando la niña fue creciendo, cuando dio sus primeros pasos, cuando hacía alguna ocurrencia y sus padres se reían. Cuando la niña sonreía, el padre estaba contento, le traía cosas de afuera, compraba, se hacía algún juguete para ella. Ella estaba muy feliz y ellos también amaban a su hija. Ella tenía, hermanitos queridos, 12 años, 12 añitos. Realmente era la engreída de la casa, la consentida de la casa. Pero lamentablemente, hermanos queridos, porque así es la vida, esa niña preciosa se estaba muriendo. Se estaba muriendo. Y dice el texto: y mientras iba, la multitud le oprimía. Había muchísima gente. La gente estaba contenta, pero Jairo estaba muy triste y estaba muy preocupado. Lo que me
llama la atención, hermanos queridos, es que el Señor Jesucristo se fija en lo que nosotros sentimos. Nos presta atención cuando nosotros le buscamos y nos escucha cada una de nuestras palabras. Se preocupa. Y el Señor Jesucristo, a pesar de que la gente estaba haciendo mucho ruido y buscándole, Jesucristo se fija en los ojos brillosos, llenos de lágrimas, de aquel hombre llamado Jairo, que se postró ante los pies de Jesús para rogarle, para pedirle un milagro. Probablemente hay hermanos en esta noche que estén pasando algo muy difícil en su vida. Le invito a estar delante de Jesús y pedirle lo que usted necesite. Pedirle con esta actitud de reverencia ante el Hijo de Dios, que pueda ayudarnos en los momentos más difíciles de nuestra vida. Versículo 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. ¿Se imagina? La gente empujando, la gente contenta de ver a Jesús y Jairo lleno de esperanza, lleno de alegría, con ilusiones, porque iba donde la hija diciendo: por aquí, Señor, por aquí es, vamos, ahí está mi esposa esperándote, te vamos a preparar algo, Señor, vamos por aquí. Así estaba Jairo emocionado porque había alcanzado a Jesús y Jesús le había dicho que iría con él. ¡Qué precioso! ¡Qué interesante lo que está pasando aquí! Pero lo que va a ocurrir, queridos hermanos, es que esta escena va a quedarse por un momento y va a venir una escena con otro problema. Vamos a ver una mujer que estaba sufriendo muchísimo. Versículo 25. Pero una mujer que desde hacia 12 años padecía de flujo de sangre. Esta mujer, hermanos queridos, no sabemos quién es. No aparece el nombre de ella, pero aparece como una persona que está sufriendo durante mucho tiempo. Hay tribulaciones que duran un día, hay tribulaciones que duran una semana, un mes, pero la tribulación de esta mujer había durado 12 años. Es interesante que la niña tenía 12 años, es decir, que cuando nació, esta mujer empezó con su problema. 12 años la niña, 12 años de sufrimiento de esta mujer. Y su problema era muy delicado y su problema era muy grande. Ella padecía de flujo de sangre. Y quien va a entender más en este momento esta penosa situación son las mujeres. Las mujeres cada mes tienen su periodo de menstruación. Y esta mujer, hermanas queridas, había pasado sufriendo con eso durante 12 años. ¡Qué terrible! En aquel tiempo no había lo que hoy hay, la medicina que hay y todos los utensilios que se puede utilizar hoy. Imagínese las vergüenzas que tenía ella. Hay un contexto histórico judío, es que en la ley de Moisés se decía que alguien que está en esta situación se consideraba impuro por 7 días. Por 7 días, entonces nadie podía tocar a una mujer que se encontraba en esta situación. Imagínese la vida conyugal que tenía esta mujer. 12 años.
el problema marital, el problema familiar que se avecinaba, porque ella no podía ser tocada por nadie, por la misma ley. Tremendo problema. Esta mujer, piense, hermanita, hermanito, cómo se sentía en su corazón. Apartada, porque era la misma condición de un leproso, apartada con su carga emocional, sin poder acercarse a sus seres queridos. Verso 26, y mire, aquí está descrito lo que ella hacía y lo que ella sentía. Verso 26, y había sufrido mucho de muchos médicos. Quería curarse, ese era su deseo, y tenía mucho sufrimiento. Iba donde un médico y no podía ayudarle, iba donde otro médico y tampoco podía ayudarle, viajaban a otra ciudad y no podían ayudarle, y había gastado, hermanos queridos, todo lo que tenía. Es decir, que no había esperanza para esta mujer, y ni siquiera un poquito de mejoría, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Lo mismo dice el médico Lucas en el libro de Lucas. Sí, queridos hermanos, hay veces que tenemos que luchar con las enfermedades. Y los médicos no pueden hacer nada. Y los médicos no nos dan esperanza. Y los médicos dicen, ya no se puede más. Pero esta mujer, entre sus conversaciones, ella escuchó de alguien que sí podía hacer un milagro. Escuchó acerca de Jesús de Nazaret, que había llegado a Capernaum y andaba por todo Galilea curando y haciendo milagros. Y en el versículo 27 dice, cuando oyó hablar de Jesús, ¿qué hizo ella? Vino por detrás entre la multitud. Y llegó a observar a Jesús, que estaba yendo con un hombre principal. Y ella, hermanos queridos, tenía un pensamiento, versículo 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ella había sido rechazada por todos. Ella sabía que la gente iba a decir, está inmunda. Y tenía tanta vergüenza de acercarse delante de Jesús, porque había sido avergonzada toda su vida, que ni siquiera quería que le mire Jesús. Ella solamente quería discretamente tocar el manto del Señor Jesucristo para ser salva. Solamente eso pensaba en su mente y quería en su corazón. Yo estoy pensando en esta mujer detrás de la multitud abriéndose paso, sin importar lo que le digan los demás, empujando a uno con todas sus fuerzas, metiéndose por debajo, a izquierda, a la derecha, pero ella le movía una fe grande, que no le importaba nada. Su objetivo era llegar al Señor Jesús. Ese era su objetivo, llegar a Jesús. Espero que nosotros tengamos el corazón de esta mujer. Llegar a Jesús. Tocar a Jesús. Recibir salvación acerca de Jesús. Dios nos ayude, hermanos queridos. Dios nos ayude a tener esta actitud. Y veamos lo que pasó. Versículo 29. Y enseguida, mire lo que pasó.
lo que los médicos no pudieron hacer, lo que el ser humano no puede hacer, lo que parece imposible para el ser humano, lo hace fácilmente nuestro Señor Jesucristo. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y mire lo que siente ella, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Es muy interesante que aparece la palabra azote por dos ocasiones. Ya vamos a ver eso más adelante, pero yo pienso, hermanos queridos, que necesitamos no solamente de la palabra de Dios, sino que necesitamos de las tribulaciones para acercarnos al Señor. Yo no sé lo que hizo esta mujer en su pasado, pero que sea bendito la tribulación, que sea bendito el azote de parte del Señor, para que nosotros nos acerquemos más a Él. Porque es necesario, hermanos queridos, es necesario que tengamos que pasar por diversas pruebas para que nosotros aprendamos a obedecer a Dios y que el Señor sepa cuál realmente es el propósito de mi corazón. Realmente esta mujer tuvo que sufrir 12 años azotada, pero la bendición fue tan grande, hermanos queridos, fue tan grande, que esa tribulación le llevó al Señor. Yo sé que muchas personas que están aquí en este momento, escuchando la palabra de Dios en este momento, no estarían aquí si el Señor no hubiera permitido el sufrimiento en su vida. Así que dele gracias en todo al Señor, incluso por las tribulaciones, porque eso me hace entender realmente la vida, porque eso realmente me va a ayudar a acercarme al Señor. Versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, y mira esta pregunta del Señor Jesucristo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, el libro de Lucas dice que fue Pedro. ¿Y qué dijo Pedro? Y bueno, conjuntamente con los discípulos, ves que la multitud te aprieta. Son muchísimos. Y dices, ¿quién me ha tocado? ¿Por qué hace el Señor Jesucristo esto, hermanos queridos? ¿Por qué pregunta esto? Hermanitos, hermanitas, esta mujer solamente quería tocar a Jesús, ser sanada e irse de la presencia de Jesús. Pero el Señor Jesucristo quería que ese milagro sea revelado y conocido por todos. Versículo 32. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. En los otros evangelios decía, yo no fui, yo no te toqué, decía la gente. Pero el Señor Jesucristo quería que esta mujer dé un paso de fe. Que esta mujer no solamente tenga un poco de fe que le llevó a hacer esto, sino que tenga una fe grandiosa para que se desarrolle y crezca más de lo que está creciendo con esta prueba que vino a su vida. Mire lo que dice en el versículo 33. Entonces la mujer, piensa en esta mujer, querido hermanito, hermanita, piensa en esta mujer, temiendo. Una vida de vergüenza, una vida de sufrimiento, una vida llena de amargura. Esta mujer se sentía impotente, se sentía muy pequeña ante los demás,
se sentía inmunda. Y por eso esta mujer temiendo, y no solamente temiendo, sino temblando, delante de Jesús, temblando, sabiendo lo que en ella había hecho, vino y se postró delante de él, delante de Jesús. Qué maravilloso esto, hermanos queridos. Qué bonita esta mujer. El Señor le estaba ayudando a perfeccionar su fe. El Señor muchas veces nos llama para que nosotros actuemos. Y le está llamando a esta persona, a esta mujer. Y ella, después de haber oído el llamamiento del Señor, lo que primero hace con el Señor Jesucristo es poner su pecho en el suelo, delante del Señor. Poner el pecho en el suelo delante de Jesús indicaba sumisión completa. Esta mujer le estaba diciendo: Señor, yo quiero obedecerte. Tú eres mi Señor. No solamente eso, hermanos queridos, sino que también esta mujer, al poner el pecho en el suelo, estaba adorando al Señor Jesucristo. En esta historia vemos dos tipos o dos personas que estaban adorando al Señor. En el capítulo 3 aparecen otro tipo de seres puesto su pecho en el suelo, confesando a Jesús. Y eran los demonios. Y confesaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesucristo vino aquí a la tierra para que todo hombre y que toda mujer confiese que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Y esta mujer empezó a declarar toda la verdad. Yo estuve sufriendo 12 años, 12 largos años. Nadie podía ayudarme. Sufrí bastante con mi familia. Nos fuimos a muchos médicos y nadie podía ayudarme, pero yo solamente toqué a Jesús y fui sanada. Versículo 34. Y él le dijo, y aquí miro al Señor Jesucristo, lo miro con mucho cariño, con mucho amor, diciendo lo siguiente: hija, hijita, tu fe te ha hecho salva. Y es interesante que la palabra salva puede significar ser sanada y también ser salva. Qué maravilloso. Esta mujer fue a buscar a Jesús por su tribulación, pero terminó llevándose la bendición completa. Porque esta mujer recibió sanidad también de su espíritu. El resultado de estar en comunión con el Señor Jesucristo es tener paz. Mire lo que le dice: ve en paz. En otras palabras, le dijo shalom. Anda en paz, hijita mía, y queda sana de tu azote. No vas a sufrir más con esta tribulación, mijita, le dijo el Señor Jesús. Yo te libero de este castigo, de este azote. Y todo esto, hermanos queridos, se estaba desarrollando mientras Jairo estaba esperando. La fe de Jairo seguramente aumentó grandemente. Jairo se llenó de esperanzas porque dijo: estoy con la persona correcta. Estoy llevando a mi casa al hombre que puede ir y tocar a mi hija para que mi hija sea sanada. Esta mujer se fue contenta para su casa. Y yo también quiero llevar a Jesús para mi casa. Jairo está creciendo en su fe.
Jairo está aumentando su fe grandemente porque está mirando el milagro de Jesús. Usted también, querido hermano, querida hermanita, puede aumentar su fe en Jesús. ¿Cómo? Leyendo la palabra de Dios, escuchando los milagros de Jesús. Nuestra fe va a aumentar grandemente. Sé que muchas personas en este momento están sufriendo, porque la vida en este momento está muy difícil. Pero confiemos en la palabra de Jesús, porque la palabra de Jesús nos ayuda a tener más y más fe. Pero mire lo que pasa. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, y mire la tremenda noticia que recibe Jairo. Jairo, tu hija ha muerto. Ya murió, lo siento mucho, falleció. ¿Para qué molestas más al maestro? En ese preciso momento, el alma de Jairo cayó al piso. Se llenó de escalofríos. Su corazón se detuvo por esta noticia, hermanos queridos. La gente dice, ya nadie puede hacer nada por tu hija, porque ya murió. La muerte ha sido para el ser humano lo más doloroso que puede existir y lo más irremediable que puede existir, porque dicen, para todo hay solución, el dicho, menos para la muerte. La gente lo sabe y dice, Jairo, no se puede hacer nada más. Deja a Jesús. Inmediatamente el Señor Jesucristo, mirando a Jairo en esa situación, inmediatamente, dice el texto bíblico, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, Jairo, no temas, cree solamente. Desde este momento, hermanos queridos, vamos a encontrar un silencio de Jairo. Jairo no va a decir nada. Jairo se va a permanecer callado durante el camino a su casa. Jairo tiene un rayo de esperanza. Jairo continúa su viaje con el Señor Jesucristo para su casa. No le importa lo que diga la gente. Lo que tiene en su corazón es esperanza. Y esa esperanza hace que todo ser humano se desarrolle en su fe. Porque el Señor Jesucristo quiere desarrollar la fe de todos nosotros. Probablemente usted tenga un problema en su vida, pero la solución no va a llegar inmediatamente, sino que el Señor Jesucristo le está diciendo a usted, no temas, hijita, hijito, no temas, cree solamente. ¿Lo haremos? Creeremos en el Señor Jesucristo, aunque la situación esté complicadísima, aunque no haya esperanza, aunque la gente nos diga ya no se puede más. ¿Creemos realmente en el Señor Jesucristo y en su palabra? Le invito a subrayar esta frase y anotarla en su corazón. No temas, cree solamente. Marcos capítulo 5, versículo 37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan su hermano. Es muy interesante que solamente
el Señor Jesucristo pide que estas tres personas le acompañen para la casa de Jairo. Es muy, pero muy interesante. Son tres testigos. Estos tres hombres, según el libro de Gálatas capítulo 1, fueron los pilares de la iglesia en Jerusalén. Estos tres hombres fueron los únicos que miraron al Señor Jesucristo transfigurado en Mateo capítulo 17. Y estos tres hombres son los únicos testigos de esta resurrección que vamos a ver a continuación. Qué interesante, ¿verdad? De hecho, también tenemos tres libros que nos hablan de este acontecimiento. Marcos capítulo 5, versículo 38. Y vino a casa del principal de la sinagoga. El papá, la mamá, la niña que está acostada y los tres discípulos con Jesús. Pero mire lo que está pasando, hermanos queridos. Y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Qué interesante lo que pasa en la vida del ser humano. La gente llora cuando una persona muere. Nosotros empezamos nuestra vida llorando cuando nacemos y la gente nos llora cuando nosotros morimos. Esta vida es así, llena de sufrimiento. Y la gente estaba llorando y lamentándose por la muerte de esta niña. Versículo 39. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. El Señor Jesucristo se molestó por la actitud de las personas. En aquel tiempo se contrataban mujeres lloronas para que ellas lloren cuando moría una persona. De hecho, hay algunos países que tienen esta costumbre hasta el día de hoy. Contratadas mujeres y hombres profesionales que lloren la muerte de alguien. Principalmente los contrataban los amigos para que el ambiente sea de esa manera. Bueno, al Señor Jesucristo le molestó esto que estaba pasando, pero lo que pasa en el versículo 40 me llama mucho la atención. Esta gente pasa de llorar a burlarse de Jesús. Versículo 40. El Señor Jesucristo recibió muchos vituperios aquí en la tierra por decir la verdad, por enseñar algo a la gente. Hay veces que la gente, por su ignorancia, por su falta de fe, por su agnosticismo, la gente empieza a burlarse de los cristianos. Hoy en día nosotros predicamos el evangelio, pero hay personas que son tan atrevidas que les gusta burlarse de la fe de la gente. Pero el Señor Jesucristo no le importó esto, porque para eso vino aquí en la tierra. Y si usted está sufriendo alguna burla por su fe y por su creencia, pues piense en Jesús, más Él echando fuera a todos. Es decir, no hay que hacer caso a las personas que no saben lo que hacen. Los saca fuera a todos y Él quiere estar en la casa de Jairo. Quiere tener un momento a solas con la familia de Jairo, y está el padre y la madre de la niña y los que estaban con él, Pedro, Jacobo y Juan. Y entró donde estaba la niña. Ahí estaba la niña pequeñita. Imagínese, hermanito, hermanita, las lágrimas de los dos. Me imagino a Jairo, ya ha perdido toda la esperanza, y dijo: me voy a buscar a Jesús donde lo encuentre. Esposita, ya vengo. Voy a buscar a Jesús donde lo encuentre. Él nos puede ayudar. Y la niña allí es acostada.
muerta. Piensa en la madre, piensa en el padre. Y vamos a leer, hermanitos queridos, versículo 41 al 43. Y tomando la mano de la niña, algo que también estaba prohibido por los judíos, tocar un cadáver, le dijo en lengua aramea, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo. Talita significa algo parecido a esto. Es un diminutivo que significa mi amorcito, mi hijita, mi amor, mi amor. Levántate, levántate, mi amorcito. ¿Cuánto amor tiene el Señor Jesucristo por los niños? ¿Cuánto amor tiene por nosotros? Mi amorcito, levántate. Y luego la niña, mire, tremendo milagro del Señor. Se levantó y andaba como todo niño inquieto. Se levanta y sigue caminando. Tenía 12 añitos y se espantaron grandemente. Jesucristo estaba realizando la primera resurrección registrada en los evangelios. Nadie había hecho eso, pero Jesús sí. Jesucristo había resucitado a esta niña de entre los muertos. Solamente el Señor Jesucristo tiene el poder de hablar a los muertos y darles vida. Él tiene ese poder. ¿Tiene fe en Jesús? Él nos ha hablado a nosotros, estando muertos en pecado, y nos ha dado vida en Cristo Jesús. Pero Él les mandó, versículo 43, les mandó mucho, que a nadie lo supiese, y dijo que se les diese de comer. Lo que aparece aquí, uno de mis profesores, el hermano Bob Jones, le llama a esto el secreto mesiánico. Es decir, que no sabemos específicamente por qué razón el Señor Jesucristo hizo callar a los demonios. No sabemos por qué el Señor Jesucristo específicamente hizo callar a las personas que recibieron milagros. Pero lo que sí sabemos hoy en día, que el Señor nos ha mandado a nosotros que hablemos, que nosotros enseñemos. En el libro de Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 16, Él nos manda que vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio a toda criatura. Para nosotros es un mandamiento, mas para ellos se les dijo que no hablasen. Y esta niña estaba completamente sana, completamente curada. Esto es un milagro verdadero. Estos son los milagros que solamente el Señor Jesucristo y sus apóstoles hicieron aquí en la tierra. Estos milagros están registrados en la Escritura. Estas señales están registradas para que nosotros creamos. Lo dice el libro de Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31, que estas cosas se escribieron para que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Y esta niña empezó a comer, porque eso hacen los niños. Les gusta comer. Ellos recibieron el gran milagro. ¿Por qué? Porque Jairo buscó a Jesús. ¿Realmente estamos buscando a Jesús? Al buscar a Jesús, la desesperación se transforma en tranquilidad. Al buscar a Jesús, el temor se transforma en paz. La impotencia, hermanos queridos, se transforma en confianza plena en el Señor. La impureza, porque esta mujer era impura en la ley, esta niña era impura porque estaba muerta. La impureza
se transformó en pureza. La muerte se transformó en vida. La tribulación resultó en la fe. Hermanitos queridos, estas historias se escribieron para que nosotros conozcamos quién es verdaderamente el Señor Jesucristo. Hay alguien que amó completamente a su Hijo, demasiado a su Hijo porque era su único Hijo, pero por amor a nosotros lo entregó para que muera por nuestros pecados. Y Él es nuestro Padre Celestial. Jesucristo se entregó a sí mismo por rescate de nosotros. Murió a los 33 años, clavado en una cruz, para perdonarnos, para justificarnos todo lo que hemos hecho en esta vida mal. Y Jesucristo al tercer día resucitó de entre los muertos para darnos vida eterna en Cristo Jesús. Espero que si hay alguien en esta noche que cree en el Señor Jesucristo, se arrepienta de sus pecados y se bautice sumergiéndose en el agua del bautismo para ser perdonado, para que el Señor le dé vida eterna. Si hay alguien que quiere estudiar más sobre este tema de la salvación, le invitamos que se conecte con nosotros para estudiar con usted el plan de salvación. Gracias, queridos hermanos, por la oportunidad y que Dios nos bendiga.